Abran su Biblia primero que todo a Mateo capítulo... ¿A Mateo? Sí, a Mateo capítulo 1. Vamos a seguir en nuestro estudio de Romanos, pero vamos a comenzar con Mateo capítulo 1. Y mientras ustedes buscan esa porción de la Escritura, yo oro una vez más. Padre Celestial, al abrir tu palabra, Señor, una vez más, enséñanos a través de ella y muéstranos, Señor, lo que quieres que sepamos acerca de ti, de tu amor, de tu gracia, de la paz que tu Hijo Jesús vino a traer, Señor, entre tú y nosotros, tú y la humanidad, para aquellos que han respondido positivamente a esa oferta de paz en Cristo. Sabemos que tenemos paz contigo y por lo tanto nada más nos debe preocupar. Entonces enséñanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos en Lucas, me equivoqué, Lucas capítulo 2, comenzando con el versículo 1, dice: por esos días Augusto César promulgó un edicto en el que ordenaba levantar un censo de todo el mundo. Este primer censo se llevó a cabo cuando Quirino era el gobernador de Siria, por lo que todos debían ir a su propio pueblo para inscribirse. Como José era descendiente de David y vivía en Nazaret, que era una ciudad de Galilea, tuvo que ir a Belén, la ciudad de David que estaba en Judea, para inscribirse junto con María, que estaba desposada con él y se hallaba encinta. Y mientras ellos se encontraban ahí, se cumplió el tiempo de que ella diera a luz. Noten que dice se cumplió el tiempo. Es importante cuando la Biblia dice que se cumplió algún tiempo. Ahí tuvo su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en ese albergue. En esa misma región había pastores que pasaban la noche en el campo cuidando a sus rebaños. Ahí un ángel del Señor se les apareció y el resplandor de la gloria del Señor los envolvió. Ellos se llenaron de temor, pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo una buena noticia, que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En ese momento apareció junto con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Noten aquí por favor el anuncio a los pastores de que el Salvador había venido. Y una de las cosas que los ángeles, o que este ángel les dice a los pastores, es que una de las cosas que el Salvador iba a traer, iba a ser ¿qué? Paz a los hombres. Va a traer paz a los hombres. El mundo desde entonces y hasta ahora está turbulento, ¿no es cierto? Tenemos paz aquí donde nosotros vivimos, puede que hasta haya paz en nuestro hogar, que haya paz a nuestro alrededor, pero el mundo es un mundo turbulento, en donde en cualquier momento se pueden desatar guerras, y escuchamos constantemente rumores de guerras, que es lo que la Escritura nos dice que va a pasar en los tiempos finales, pero nunca ha tenido paz. Ha intentado, como les dije la semana pasada, hacer la paz, pero nunca lo ha logrado. Y la semana pasada vimos cómo el cristiano que ha sido justificado por fe ahora tiene paz con Dios. Todos nosotros tenemos paz con Dios. Y si tenemos paz con Dios, quiere decir que no tenemos por qué temer a Dios, en el sentido de que nos pudiera condenar o enviar al infierno, porque no somos sus enemigos. No somos sus enemigos por lo que Jesucristo hizo. Y recordamos también que esa fue una de las razones por las que el Señor Jesucristo vino a la tierra: traer paz con Dios y a ofrecer buena voluntad a la humanidad. O sea, que el hombre ya no tiene que ser enemigo de Dios y puede tener una relación personal con Dios sin tener temor de que la ira de Dios esté sobre él. Así es que hoy quiero decirles feliz Navidad, y recuerden, si son creyentes en Jesucristo, la ira de Dios no está sobre ustedes. Pero si hay alguien que me esté escuchando que todavía no ha hecho al Señor Jesucristo su Señor, su Salvador, entonces tiene una razón muy seria por la cual temer a Dios. Porque las Escrituras nos dicen muy claramente que todo aquel que lo rechace, la ira de Dios está sobre él o ella. Entonces tenemos que prestar atención a esto. El cristiano tiene acceso también
a la gracia que se necesita para mantenerse firme en los caminos del Señor. Gracia fue la que nos salvó, por gracia fuimos salvos, pero también la gracia es la que nos ayuda a mantenernos firmes en los caminos del Señor. No solo somos salvos por la gracia de Dios, sino que es por su gracia que vivimos la vida cristiana. Es por la gracia de Dios que nos mantenemos en una continua participación de las bendiciones de Dios. Lo que quiere decir que no tenemos que hacer nada para ganarnos las bendiciones de Dios, simplemente tenemos que caminar en su gracia. Y si caminamos en su gracia, entonces sus bendiciones van a ser nuestras. Pero caminar en su gracia no quiere decir que podemos caminar como nosotros queramos. Caminar en su gracia quiere decir que vamos a caminar en los caminos que Él ha trazado para nosotros. Y cuando sintamos que debemos salirnos de esos caminos o apartarnos de esos caminos, vamos al trono de la gracia, recibimos el oportuno socorro y podemos seguir caminando en esos caminos de bendición. Amén. Recuerden, tenemos a Dios, tenemos a su Hijo, tenemos a su Espíritu Santo. Y en ellos tres podemos encontrar todo lo que necesitamos para poder vivir para Dios. En Juan capítulo 1 y el versículo 14, lo van a poner en la pantalla ahorita, Juan capítulo 1 y el versículo 14, se nos dice ahí, la palabra se hizo carne, en la Biblia Reina Valera 60 dice el verbo, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, hablando de Jesús, en plenitud de gracia y verdad. Y porque sabemos que hemos sido justificados delante de Dios, nos regocijamos, como dice Pablo, y nos gloriamos en la esperanza de que un día estaremos en gloria con Dios. Esa es nuestra esperanza hoy. En aquel tiempo nadie estaba esperando a Jesús. Había quienes sabían que un día iba a venir un Mesías, pero no estaban preparados para cuando Él viniera. Nosotros sabemos que va a venir el Mesías de nuevo, pero ahora sabemos que no va a venir como ese bebé, ni va a venir a ser crucificado, va a venir a llevarse a aquellos que han puesto su fe en Él, para que estén con Él en la gloria. No más que aquí hay un sin embargo, porque todo esto que ha escrito Pablo es grandioso. Todo eso que ha escrito Pablo nos llena de gozo y nos llena de emoción y nos hace que nos regocijemos en el hecho de que es Navidad. Porque nosotros conocemos la razón por la que es Navidad. Sabemos que ese niño que nació vino a traer paz para nosotros con Dios y paz de Dios para con nosotros. Si la gente hoy va a celebrar, va a comer, va a cenar, va a pasársela bien, va a haber fiestas, va a haber esto y lo otro, pero mañana, ¿sí?, se van a levantar y en muchos hogares va a ser un día como cualquier otro. O los niños van a andar jugando con sus juguetes y las señoras van a andar pensando si abrirán la tienda en la que el esposo les compró el suéter que les regaló para ir a cambiarlo. Disculpen. Pero a menudo al siguiente día la paz se desaparece. Y la paz que vino a traer el Señor Jesucristo es una paz que es permanente, pero no solamente es una paz permanente, sino que es una paz que se mantiene aún cuando pasamos por tiempos de aflicción y tribulación. Porque la experiencia de Pablo le dice que aunque estas cosas sean ciertas, el cristiano va a enfrentar luchas en este mundo. El cristiano va a enfrentar aflicciones en este mundo, va a pasar por tribulaciones en este mundo, pero porque el cristiano tiene paz con Dios, porque el cristiano tiene acceso a su trono de gracia para recibir el oportuno socorro, y porque el cristiano tiene la esperanza de su gloria, tiene también una perspectiva diferente acerca de las luchas. No las ve como el mundo la ve. Si esto es algo que el Señor nos ha dado por medio de su Espíritu, por medio de Cristo, que el mundo sin Cristo no puede ver, no puede entender. Que nosotros tenemos una manera diferente de ver las pruebas y de ver las aflicciones por las que pasamos aquí en la tierra. Que las Escrituras nos dicen que ¿cuántas son las aflicciones del justo? Muchas son las aflicciones del justo. Y entre más vivimos, más oportunidad de que haya aflicciones. Más oportunidad de tener tiempos gozosos y tiempos de alegría y tiempos de celebración. Pero también más oportunidad de que haya aflicciones. Entonces nosotros como creyentes que tenemos paz con Dios, que recibimos la gracia de Dios, que tenemos la esperanza de la gloria de Dios, debemos tener una perspectiva diferente a la que el mundo tiene cuando se trata de las aflicciones, persecuciones y tribulaciones. Debemos tener la perspectiva o la actitud de Job ante la prueba, ¿sí?
En Job, no lo van a poner en la pantalla, pero en Job 13:15, Job hablando aquí dice, aunque el Señor me mate, yo en Él confío. No les voy a pedir que levanten la mano, no quiero que nadie levante la mano, pero ¿cuántos de nosotros pudiéramos decir lo mismo que Job dijo en esa ocasión? Aunque el Señor me mate, yo sigo confiando en Él. Piensen en eso, mediten en eso. Hemos llegado al punto de reconocer la paz que tenemos con Dios, de reconocer la gracia que hemos recibido de Dios y de reconocer la esperanza que tenemos en Cristo para decir, aunque el Señor me mate, yo en Él confío. Sí, porque eso es posible decirlo solamente si no se tiene temor a presentarse delante de Dios. El que tiene temor de presentarse delante de Dios no tiene paz, ¿no es cierto? O cuando menos no debería de tener paz, porque si tiene temor de presentarse delante de Dios por algo, es porque no ha entendido que es salvo por gracia, o hay algo en su vida de lo cual tiene temor que el Señor sepa. Desafortunadamente el Señor lo sabe todo. Así es que en lugar de esconderlo, confiéseselo, y así tendrá paz con Dios. En Job 23, los versículos 10 y 11, nos dice, pero Dios sabe por dónde ando. Me pondrá a prueba y saldré refinado como el oro. Mis pies han seguido sus pisadas, dice el versículo 11, seguí su camino sin apartarme de él. Job reconocía que Dios lo iba a probar, Job reconocía que Dios lo estaba probando. Sin embargo, dice, una vez que la prueba termine, yo voy a salir refinado como el oro. Y esa es otra perspectiva que como cristianos debemos de tener cuando estamos pasando por pruebas, que sí, las pruebas a veces son difíciles, sí, las pruebas a veces arden, pero también podemos estar confiados en que una vez que salgamos del otro lado de la prueba vamos a salir como oro refinado. Y por haber pasado la prueba nos vamos a arraigar más en la palabra del Señor y vamos a seguir sus pisadas como Job y vamos a seguir su camino y no nos apartaremos de él. La persona a quien las pruebas, tribulaciones y aflicciones las hacen que se separen de Dios, algo no está bien en su corazón. Porque las pruebas, lejos de apartarnos de Dios, nos acercan a Dios. Porque nos damos cuenta de lo débiles que verdaderamente somos. Nos damos cuenta de cuánta gracia necesitamos. Nos damos cuenta que si Él no mantiene esa esperanza de gloria viva en nosotros, nosotros en un momento la podemos perder, ¿no es cierto? La podemos perder. En Primera de Pedro, capítulo 4, comenzando con el versículo 12, dice, amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren cuando la gloria de Cristo se revele. Entonces, si nos vamos a alegrar cuando la gloria de Cristo se revele, entonces quiere decir que debemos soportar la prueba, noten que dice, de fuego a la que estamos siendo sometidos. Ahora, yo no sé las pruebas a las que ustedes están siendo sometidos, ni ustedes saben las pruebas a las que yo estoy siendo sometido, pero yo sé que si los dos, ustedes y yo, tenemos esta misma perspectiva de Pedro, vamos a salir después de esta prueba brillando como oro. Y nuestra fe va a ser fortalecida. Y nos vamos a aferrar más a Dios. Entonces, Jesucristo en su primera venida nos trajo paz con Dios, gracia y esperanza en la gloria de Dios. Pero noten lo que dice el versículo 3 de Romanos 5, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos, primero que todo, producen resistencia, dice la Reina Valera contemporánea. Los sufrimientos producen resistencia. Los sufrimientos, en Reina Valera 60 dice tribulaciones. Entonces los sufrimientos y las tribulaciones producen resistencia. No nos gusta, pero eso es lo que el Señor permite que pase a través de estas situaciones. Y la palabra resistencia en la Reina Valera 60 se llama paciencia. Ahora muchos dicen, cuidado con pedirle paciencia a Dios. Porque si le vas a pedir paciencia, la única manera en la que te puede dar paciencia es trayendo sufrimientos. No es cierto, no es la única manera. Sí, Dios nos enseña a ser pacientes de diferentes formas.
Pero una de las formas que usa son los sufrimientos y las aflicciones. Entonces, los sufrimientos traen resistencia, los sufrimientos traen aguante, los sufrimientos traen constancia, los sufrimientos traen paciencia, perseverancia. ¿Cuántos queremos tener todas esas cosas en nuestras vidas espirituales delante de Dios? Yo creo que todos tenemos que tener esas cosas. Entonces el Señor, una de las formas en las que usa para pulir todas esas cualidades son las aflicciones, las pruebas, las tribulaciones. ¿Sí? Pero el Señor Jesucristo vino y nos trae lo que necesitamos para poder tener esa perspectiva. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí cuando dice, y no solo eso, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos. Lo que Pablo quiere decir es que cuando pasamos por situaciones difíciles, una vez que las superamos con la ayuda de Dios, estas nos proveen de experiencia, nos dan una mayor visión de quién es Dios, nos ayudan a que la próxima vez que tengamos que pasar por algo similar podamos manejarlo agarrados de la mano de Dios. Pero tenemos que aprender estas cosas. Y cuando volvemos a pasar por otra prueba, cuando volvemos a pasar por otra situación difícil, por otra aflicción, tenemos que acordarnos cómo Dios obró en la que nos sucedió antes y aferrarnos a Él y contar con que si Él hizo eso en la anterior, lo va a hacer de nuevo en esta. Lo va a hacer al mismo tiempo, lo va a hacer de la misma forma, etcétera. Yo no sé. Cada uno de nosotros va a experimentar lo que tenga que experimentar antes de que el Señor intervenga. Entonces, como creyentes, no solo nos regocijamos en la esperanza futura que tenemos, sino que también podemos mantener el gozo aun cuando estamos pasando por aflicciones y tribulaciones. No estamos muy contentos, no quiero decir que todos estemos contentos y andemos sonrientes aunque estemos pasando por pruebas y tribulaciones, no, pero sí podemos mantener el gozo, que es muy diferente a la felicidad, es muy diferente a estar contentos, es muy diferente a estar alegres, a estar felices. El gozo es algo que se siente por dentro, ¿no es cierto? Ahorita que miré la obra de los niños, me llené de gozo. Y ese gozo me llenó de emoción y me dieron ganas de llorar. Porque en algo tan sencillo y tan corto pudimos ver claramente el verdadero significado de la Navidad. ¿Sí? Porque ahorita andan muchos todavía allá en las tiendas con los últimos regalos, ¿no es cierto? Hicieron a mi hijo trabajar en Nordstrom's hoy de 9 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque anda gente todavía, se quieren aprovechar. Se quieren aprovechar de que la gente anda desesperada. Ahorita, y la tía fulana, y mi abuelita, y mi primo, y esto, y andan agarrando de todo, ¿no? Yo voy a comprar un montón de bolsas de papitas. Se las voy a pasar. No es cierto. Entonces, como creyentes, no solo nos regocijamos en la esperanza futura que tenemos, sino que también podemos mantener el gozo aún cuando estamos pasando por aflicciones y tribulaciones. Y esto es lo que las Escrituras nos dicen. ¿Sí? Santiago capítulo 1, los versículos 2 al 4, noten lo que dicen. Hermanos míos, considérense que muy dichosos. Reina Valera 60 dice que sea de sumo gozo cuando estén pasando por diversas pruebas. Noten que no es nada más una sola clase de pruebas, no es nada más una prueba, son diversos tipos de pruebas y diversas pruebas a través de toda nuestra vida. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba produce paciencia o resistencia, como dice Romanos 5:4. Pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. O sea que hasta que estemos perfectos y cabales, ¿cómo es que el Señor nos va a pulir? Por medio de pruebas y aflicciones. Y a veces no es lo duro de las pruebas, sino cuántas pruebas nos vienen una tras de otra, ¿verdad? Pero si creemos a Dios y sabemos que lo que Él quiere para nosotros es lo mejor, vamos a tomar las cosas como Job las tomó y vamos a decir, aunque me mate, yo sigo confiando en Él. Si aunque me mate, yo sigo confiando en Él, porque si me mata, ¿qué va a pasar? Me va a llevar al cielo y ya tengo lo que estaba esperando, ¿no es cierto? Así es que estoy tranquilo, porque tengo paz con Él.
Y si me llamara a su presencia, no tengo de qué temer, no tengo por qué temer al juicio, porque no hay nada en mi contra. ¿Por qué? Porque ya Jesús lo pagó todo. Tengo paz con Dios. Entonces no me preocupa nada. No me preocupa que nadie me regale nada en Navidad. No me preocupa estar solo en Navidad, más tiempo para dormir. No me preocupa que el menudo que voy a comer sea de lata. No me preocupa. ¿Por qué? Porque tengo paz con Dios. Porque Jesús vino a traerme esa paz. Jesús vino a traerme esa paz. Y noten de nuevo que hay diversas pruebas, hay diferentes tipos de pruebas, ¿sí? De nuevo en Santiago 1:2, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. A través de nuestra vida vamos a pasar por diversas pruebas, por bastantes pruebas. Entre más vivimos, como ya les dije, más oportunidad hay de pasar por pruebas. Y esa es una de las cosas que yo no me explico, cómo la iglesia habla mucho acerca del amor de Dios, habla mucho acerca del poder de Dios, habla mucho acerca de que Él nos liberará de nuestros enemigos, etcétera, etcétera, pero no nos prepara para cuando estamos enfrentando pruebas. Y a menudo cuando estamos enfrentando pruebas nos viene desánimo, porque nadie nos dijo que en nuestro caminar cristiano iban a haber pruebas. Iban a haber aflicciones, y si lo tenían ahí delante de ellos, lo brincaron para no causar problemas, desánimo en las personas. Noten lo que Pablo le dice a su hijo en el Espíritu, Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 1, comenzando con el versículo 8. 2 de Timoteo 1:8, por tanto, le dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, preso suyo. Al contrario, noten lo que le dice: participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Versículo 10, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien quitó la muerte y sacó a la luz la vida, la inmortalidad por medio del Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los judíos. Por eso mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Se fijan? No te avergüences de sufrir por Cristo, y no te avergüences de que yo esté en la cárcel ahorita por Cristo. Tú sigue predicando el Evangelio, tú sigue hablando acerca de las obras de nuestro Señor Jesucristo. Tú sigue hablando acerca de lo que ha sido manifestado a través de Él con su aparición. Y esto fue durante su primera venida. Lo que se va a manifestar de parte de Él durante su segunda venida es mucho más glorioso que esto. Porque nos asombramos, ¿no?, de que el Dios del universo, el Hijo de Dios, haya nacido en un pesebre, haya sido en un establo, lo hayan puesto en un pesebre, etc. Nos asombramos de todo eso, pero más asombroso que todo eso va a ser verlo venir en las nubes. Ahora no como ese bebé, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores. Debemos de tener ante las pruebas la actitud que David tuvo en el Salmo 56, los versículos 3 y 4. Salmo 56, versículos 3 y 4, noten. Pero yo cuando tengo miedo, ¿qué hace David? ¿No lo han puesto? Ok. Salmo 56. Ok. Pero yo cuando tengo miedo, ¿qué hago? Yo cuando tengo miedo, ¿qué hago? David cuando tiene miedo, ¿qué hace? Podemos decir nosotros: yo cuando tengo miedo confío en ti. Porque confiar en ti quiere decir que al poner mi confianza en Él voy a dejar de tener miedo. ¿Sí? Si yo confío en que Él es quien dice ser y yo tengo miedo, y cuando tengo miedo confío en Él, quiere decir que en ese momento dejo de tener miedo porque sé quién es Él. ¿Sí? Pero ¿cuántas veces decimos: Señor, yo confío en ti, pero luego seguimos mordiéndonos las uñas? Seguimos temerosos,
Seguimos pensando, pero ¿y si no hace lo que le estoy pidiendo? Pero ¿y si pasa esto? Pero ¿y si pasa? Yo confío en ti. Y cuando tengo miedo, pongo mi confianza en ti. En el versículo 4, noten que dice, confío en ti, mi Dios. Y alabo tu ¿qué? Tu palabra. Confío en ti, mi Dios. Y no tengo ¿qué? Miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? ¿Okay? Si Satanás, que es un ser espiritual, no nos puede hacer absolutamente nada, ¿qué nos puede hacer un mortal? ¿Qué es lo peor que nos puede hacer tanto Satanás como un mortal? ¿Matarnos? ¿Y qué pasa después? ¿Por qué? Porque tenemos paz con Dios y estamos confiando en Él. ¿Sí? Tenemos paz con Dios y estamos confiando en Él. Entonces, de nuevo el versículo 3, ¿qué nos dice? Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. Y en el versículo 4 dice, y la resistencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. Un carácter aprobado es un carácter que ha sufrido con paciencia grandes tribulaciones y o adversidades, y que a pesar de esas adversidades permanece firme en su fe. Ese es un carácter aprobado. Entonces, si pasamos por la prueba y salimos del otro lado de la prueba y todavía estamos en Cristo, caminamos con Cristo, nos reunimos con su pueblo y nos fortalecemos en esa comunión, en esa coinonía, en ese compañerismo que tenemos en la iglesia, entonces eso nos dice que nuestro carácter ha sido aprobado o ha sido probado también. Como el oro, cuando se le echa ácido para ver si es oro o no. A lo que no es oro, ¿qué le pasa cuando se le echa ácido? Pero el oro, cuando se le echa ácido, ¿qué sucede? Entonces, véanse como una pulsera de oro, y cuando están pasando por aflicciones, es como que le están echando ácido, pero lo que va a causar es que brillen mucho más de lo que están brillando antes. ¿Sí? Y esto puede pasar, no importa la situación por la que estemos pasando, aunque nuestra situación parezca imposible, aunque nuestra situación parezca que no tiene solución, no importa. ¿Por qué? Porque tenemos paz con Dios, porque tenemos la gracia de Dios y porque tenemos la esperanza de su gloria, ¿sí? El profeta Habacuc dice esto en Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 18, aunque todavía no florece la higuera, ni hay uvas en los viñedos, ni hay tampoco aceitunas en los olivos, ni los campos han rendido sus cosechas, aunque no hay ovejas en los rediles, ni vacas en los corrales. Quédense ahí. ¿Qué hay? ¿Qué va a comer Habacuc entonces? ¿Qué va a comer el pueblo? No hay nada por qué regocijarse. No hay nada por qué estar alegres, no hay nada por qué estar contentos. Sin embargo, noten lo que dice Habacuc, de nuevo lo voy a leer todo, versículo 17 una vez más, aunque todavía no florece la higuera, ni hay uvas en los viñedos, ni hay tampoco aceitunas en los olivos, ni los campos han rendido sus cosechas, aunque no hay ovejas en los rediles, ni vacas en los corrales, versículo 18, ¿yo qué? Me alegro por ti, Señor, me regocijo en ti, Dios de mi salvación. ¿No era lo que estaban diciendo los niños aquí al final? ¿Qué importan los regalos? Se los robaron. Sí, ojalá estén bien grandotes y no les quede lo que se llevaron, ¿verdad? Ojalá y no sepan nada de electrónica y no sepan ni cómo prender los aparatos. ¿Qué sé yo? Pero no se concentraron en todo lo que no había, se concentraron en ¿qué? Lo que sí había. ¿Y qué era lo que había? Los papás no tuvieron que viajar, pudieron quedarse con ellos y eso era lo más importante. Entonces la Navidad con toda su celebración, entonces es hermosa, sí, es hermosa. Verla, yo tengo un arbolito lleno de luces, ver arbolitos y ver luces en las casas es hermoso y todo eso, pero debemos recordar que se trata de la salvación que Dios trajo a través del niño. En 2 de Corintios capítulo 4, comenzando con el versículo 16, noten lo que dice, por lo tanto, ¿qué dice? No nos desanimamos.
No nos desanimamos. ¿Saben qué quiere decir desanimar? Tiene dos palabras ahí, que quiere decir dejar de, animar quiere decir alma. No perdemos nuestra alma, ¿sí? No hacemos a un lado nuestra alma. Nuestra alma es la que nos mueve, nuestra alma es la que nos trae alegría, nuestra alma es la que nos trae gozo, nuestra alma es eso que Dios nos dio, por medio de lo cual tenemos comunión con Él en el Espíritu. Entonces no nos desanimamos, no perdemos el ánimo, y aunque por fuera nos vamos desgastando, y todos sabemos que eso es cierto, ¿verdad? Por dentro nos vamos, ¿qué? Renovando de día en día. Quédense ahí. Entonces, por fuera, ¿quién se siente que está desgastando por fuera? ¿Nada más yo? Ahora sí levanten la mano para no sentirme tan solo. Todos sentimos de alguna manera otra que nos estamos desgastando, ¿verdad? Pero noten, por dentro nos vamos renovando de día. O sea que por dentro estoy bien chavalo yo. Por dentro estoy bien joven, por dentro todavía las puedo. ¿Por qué? Porque estamos siendo renovados en el Espíritu día con día. No más que nos enfocamos en el desgaste más que en la renovación, ¿verdad? Nos enfocamos mucho en el desgaste y no nos enfocamos en la renovación. Entonces, por lo tanto, no nos desanimamos, y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día. ¿Por qué? Versículo 17, porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Versículo 18, por eso no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Han leído alguna vez todos los sufrimientos por los que pasó Pablo? Náufrago, azotes, garrotazos, asaltos, apedreado y dejado por muerto, etcétera, etcétera. Y sin embargo, noten cómo llama todas esas pruebas en el versículo 17. Sufrimientos, ¿qué? Insignificantes. ¿Qué quiere decir insignificantes? Que no significan nada para él, que para él no son importantes, que para él no es su máxima preocupación. Estos sufrimientos, de nuevo, 2 Corintios 4:17 dice, porque estos sufrimientos insignificantes, y luego noten cómo los momentáneos también, son por un rato. Son por un rato. Pero aunque sean insignificantes y momentáneos, producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. ¿Por qué? Porque es Dios el que los está causando. Y en las manos de Dios hasta lo más insignificante tiene gran significado, porque es para nuestro bien. ¿Sí? Por eso en el versículo 18 dice, por eso no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces lo que vemos ahorita es el desgaste, lo que vemos ahorita es todo lo que está pasando en el mundo, lo que vemos ahorita es todas las cosas que se están llevando a cabo, sí, alrededor de nosotros. Pero lo que no se ve es la gloria de Dios que un día vamos a recibir. Y eso es lo que esperamos. Entonces, al poner el enfoque en las cosas futuras, los sufrimientos, ¿sí? Los sufrimientos que Pablo podía ver, los problemas y aflicciones, los veía como insignificantes y temporales a la luz de las cosas eternas. Versículo 5 de Romanos 5 dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Noten, esta esperanza no nos defrauda. Otra palabra que pudiera ser aquí es no nos avergüenza. Si no nos defrauda, no nos decepciona, no nos desilusiona. ¿Algunos se han sentido desilusionados? ¿Cuándo sentimos desilusión? Cuando no van las cosas como uno quiere, ¿verdad? Sentimos desilusión también cuando se nos promete algo que estamos esperando con mucha ilusión, pero luego no llega. Va a haber mucha gente desilusionada mañana cuando se levante y abre sus regalos. Va a haber mucha gente desilusionada. Yo toda mi infancia fui desilusionado. Nunca se me dio lo que quería. Quería una bicicleta, me dieron un patín.
quería una pelota profesional de básquetbol, me dieron una de esas playeras. Quería un Nintendo, me dieron un Battleship. ¿Saben lo que es Battleship? Sí. O me daban pesetas para ir a que fuera a jugar al arcade, pero nunca recibí un Nintendo. Entonces va a haber mucha gente decepcionada mañana, va a haber mucha gente desilusionada, ¿sí? Pero mis hermanos, eso no va a pasar con la promesa de gloria que Dios nos ha hecho y en la cual podemos vivir confiados. Eso no va a pasar. Podemos estar seguros de ello. Y la razón por la que podemos vivir confiados en que el Señor no nos va a decepcionar, no nos va a desilusionar, no nos va a defraudar. La razón por la que podemos vivir confiados es porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. Y porque en el momento que ponemos nuestra confianza en Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo y Él nos anima constantemente a que mantengamos nuestra esperanza en Dios firme. Por eso nos mantenemos firmes por el poder del Espíritu Santo en nosotros, que nos lleva, nos anima. Nunca han sentido cuando están por los suelos y que algo les dice, levántate, ponte a trabajar, ponte a hacer algo. Si no te quedes ahí todo deprimido, todo agüitado, levántate. Lee las Escrituras, cántale alabanzas a Dios. ¿Sí? Vete a caminar, vete a dar una vuelta, vete a algo. Levántate. Si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, tenemos la habilidad para levantarnos, ¿sabían ustedes? ¿Por qué entonces a veces no nos levantamos? Porque no queremos. No queremos. No es que seamos flojos, es que simplemente no queremos. Nos gusta sentirnos miserables, porque mientras nos estemos sintiendo miserables, podemos culpar a las circunstancias, podemos culpar a quienes están causando esas circunstancias, podemos quitarnos la responsabilidad a nosotros y decir, no, es que no puedo. Pero recuerden, o le creemos a Dios o no le creemos a Dios. Estamos todos ansiosos, no sabemos qué vamos a hacer, no sabemos qué va a pasar. Ay, ahora aquí, ¿qué? ¿No sienten a veces? Cálmate, sereno, moreno. No hay nada que puedas hacer en esta situación, descansa en Dios. Confía en Él, como David. Muy bien podríamos ya, tenemos paz con Dios, tenemos la gracia de Dios, tenemos la esperanza de la gloria de Dios. Podríamos decir, ya no hay nada por qué preocuparnos. Tengo el Espíritu Santo de Dios y Él es el que nos anima constantemente a que mantengamos nuestra fe, nuestra esperanza firme en Dios. En Hebreos capítulo 6, versículos 17 y 18 dice, por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que sus propósitos, noten, no cambian, les hizo un juramento, para que por estas dos cosas que no cambian, y en las que Dios no puede mentir, tengamos que un sólido consuelo los que buscamos refugio y nos aferremos a la esperanza que nos ha propuesto. Entonces Él nos la ha propuesto, Él nos la ha dado, ¿sí? Él no va a cambiar porque es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces podemos estar completamente confiados en Él. De nuevo en Hebreos, pero ahora en el capítulo 10, los versículos 19 al 23, noten lo que dice, hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo, versículo 21, y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, noten la siguiente oración aquí, y con plena seguridad de fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que lo prometió. Noten, la esperanza que profesamos. Somos profesores de la esperanza de Dios. Eso es de lo que está hablando ahí el escritor de los Hebreos. Somos profesores de la esperanza de Dios. Cuando decimos tengo esperanza de Dios, estamos profesando que ese es el caso.
Y si somos profesores de esa esperanza, entonces vamos a confiar en Él, porque fiel es el que lo prometió. Por eso lo profesamos, por eso hablamos de ello, por eso damos testimonio de ello, porque fiel es el que lo profesó. Por último, aquí dice Santiago capítulo 5, los versículos 7 y 8. Santiago 5, versículos 7 y 8 nos dice: pero ustedes, hermanos, tengan ¿qué? Paciencia hasta la venida del Señor. Fíjense en el labrador, cómo espera el preciado fruto de la tierra y cómo aguarda con paciencia a que lleguen las lluvias tempranas y tardías. También ustedes tengan paciencia y manténganse firmes, que ya está cerca la venida del Señor. Eso fue hace 2000 años. ¿Ustedes creen? Si estaba cerca entonces, ¿qué tan cerca estará hoy? Y está cerca para la iglesia, pero está más cerca para algunos de nosotros también. Sí, porque la venida del Señor no es nada más venir por la iglesia. La venida del Señor es su llamado a nosotros a que comparezcamos delante de Él. De una manera o de otra, nuestra esperanza está segura, porque Él es el que lo prometió. Luego en el versículo 6 de Romanos 5 nos dice: ¿por qué sabemos que Dios ha derramado su amor en nuestro corazón? Noten el versículo 6. Por tiempo cuando débiles pasó, Cristo por los pecadores. ¿Cuándo murió Cristo por los pecadores? Cuando aún éramos débiles. Cuando aún éramos débiles. No nos pidió que cambiáramos nuestra manera de ser. No nos pidió que nos fortaleciéramos. No nos pidió que hiciéramos nada nosotros mismos para poder merecer lo que Él hizo. Simplemente tuvimos que creer en Él, porque cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Y noten que dice ahí: a su debido tiempo. Así como a su debido tiempo vino el Jesús el Salvador a Belén, nació en Belén como un bebé en un establo y lo pusieron en un pesebre. Así a su debido tiempo fue crucificado en la cruz. Así a su debido tiempo resucitó de entre los muertos, y a su debido tiempo fue llevado en las nubes al cielo, y a su debido tiempo va a volver también. En Gálatas capítulo 4, versículos 4 dice: pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Wow. Y luego noten lo que sigue diciendo Pablo en los próximos versículos. Reconoce que sería difícil que alguien muriera por gente como yo. Sí, yo me identifico aquí con Pablo, porque yo diría, si no fuera por Dios, yo encontraría muy difícil encontrar a alguien que quisiera dar su vida por mí. Ustedes pueden pensar en alguien que quisiera dar su vida por ustedes para que ustedes no paguen la deuda que tienen. Yo no encontraría a nadie. Sí, pero noten lo que dice en el versículo 7 de Romanos 5. Es difícil que alguien muera por un... Noten que dice: es difícil que alguien muera por un justo. Aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena, pero sabemos que no hay justo ni aún, no hay ninguno bueno. Versículo 8. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí vean cuándo murió Cristo por nosotros? Cuando aún éramos pecadores. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y transgresiones, y Cristo murió por nosotros. Eso quiere decir redimir. Eso es lo que quiere decir redimir. Nos sacó, por así decirlo, y discúlpenme que se los diga de esta manera, nos sacó de la basura, nos lavó, nos limpió, nos hizo nuevos, ¿sí? Y ahora tenemos, por su gracia y por su amor, la habilidad para acercarnos a su trono de gracia. ¿Sí? Es por lo que Él hizo. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En Efesios capítulo 4, Pablo lo dice de esta manera: pero Dios, Efesios capítulo 2, versículo 4 dice: pero Dios, cuya misericordia es que abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aún cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios nos ha salvado, y también junto con Él nos resucitó, y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. ¿Qué nos dice esto?
¿Nosotros en dónde estamos? Aquí en la tierra, ¿verdad? Y estos asientos no están muy cómodos, ¿verdad? Pero aquí estamos. Pero ¿en dónde nos ve el Señor? El Señor nos ve ya. Sí, el Señor nos ve ya después de resucitados. El Señor nos ve ya sentados al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. Él ya nos ve así. Así es que nosotros debemos gozarnos en que así es como el Señor nos ve. No nos ve como viles pecadores que lo hemos ofendido. Nos ve como aquellos que hemos sido lavados en el agua de la palabra, hemos sido lavados por la sangre de Cristo y ya estamos sentados en los lugares celestiales junto a Él. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el Señor vino a ofrecernos paz con Dios, vino a ofrecernos la gracia de Dios y vino a darnos la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, nos dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9, con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de Él. Porque si cuando éramos, escuchen esto, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvados por su vida. ¿Alguna vez se sintió usted como que era enemigo de Dios? No. Es más, si alguien me hubiera dicho eres enemigo de Dios, yo hubiera dicho, ¿y yo qué le he hecho a Dios para que me haga su enemigo? Yo no le he hecho absolutamente nada a Dios para ser su enemigo ni para que Él me declare su enemigo. Pero ¿qué nos dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3 versículos 17 y 18? ¿Sí? 18. Que el que cree en el Señor Jesucristo tiene que, pero el que no cree ya está condenado. Entonces en Cristo Jesús se es enemigo de Dios. En Cristo Jesús se ha sido reconciliado con Dios y la paz de Dios nos ha sido dada. Sí, la paz de Dios nos ha sido dada. Entonces de nuevo el versículo 10, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvados por su vida. Si Dios nos amó mientras éramos sus enemigos, ¿cuánto más nos ama? Si es que fuera posible decirlo de esa manera, podríamos decirlo, entonces estamos seguros de que nos ama, que somos declarados sus hijos, porque de ser sus enemigos y nos ha reconciliado consigo mismo por medio de la sangre de Cristo. Y por eso celebramos la Navidad. Y Pablo nos dice no solo eso, en el versículo 11, noten lo que dice, no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. ¿Y cómo recibimos la reconciliación? Por medio de la paz que el Señor vino a ofrecer. Paz en la tierra, buena voluntad a los hombres. Sí, paz en la tierra, buena voluntad a los hombres. Por eso el apóstol Pablo siempre está deseando la gracia y la paz para todos aquellos a los que les escribe. En 1 Corintios 1:3 dice que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, sea con ustedes. Mis hermanos, es mi deseo para todos ustedes, para todos nosotros, en esta Nochebuena y esta Navidad, y el año que entra también, que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, sea con cada uno de nosotros. Y yo sé, como les he dicho, que los creyentes vamos a pasar por aflicciones, vamos a pasar por tribulaciones. ¿Qué trae el año 2024? No tenemos idea. Pero sabemos que si Dios está en la ecuación de nuestra vida, las cosas van a estar bien. Por eso Pablo les escribe a los filipenses en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Les dice, no se preocupen por que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en que toda oración y ruego con acción de gracias. Versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Sí, este es mi deseo para todos nosotros en esta Navidad y en el año que comienza. Hay un canto que en inglés se llama Oh Holy Night. Lo han tratado de traducir diferentes formas y nunca me ha gustado ninguna traducción, pero esta que encontré me gusta porque dice, oh santa noche, noche tan serena, tan bella cuando nació nuestro Rey,
el Santo Rey, Jesús, que vino al mundo a darnos paz, esperanza y amor. A darnos paz, esperanza y amor. Eso es lo que necesitamos de nuestro. No necesitamos más ajetreos. Necesitamos tener paz, renovar nuestra esperanza y manifestar nuestro amor los unos por los otros. Amén. Hay un cántico navideño, no sé si ustedes se lo sepan, mientras el grupo de alabanza pasa al frente, que me gustaría que cantáramos todos. Es un canto muy conocido, pero van a poner la letra en la pantalla. La vamos a cantar a capela, ¿ok? Así es que van a cantar fuerte, amén. Espérenme. Entonces, nos vamos a poner todos de pie. ¿Se saben el canto Noche de Paz, Noche de Amor? Ok. Entonces, todos lo vamos a cantar, pero fuerte, ok, antes de que el grupo de alabanza nos dirija en una alabanza más. ¿Listos? Ok, 1, 2, 3. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, oye humilde el fiel pastor, coros celestes que anuncian salud, gracias y glorias en gran plenitud. Por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Una vez más. Noche de paz, noche de amor. Ved qué bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Te damos gracias, Señor, por esa noche de paz, por esa noche de amor. Esa noche, Señor, que hoy, aunque no sea el día exacto, vamos a recordar, Señor, estando con nuestra familia, estando con nuestros hijos, estando con los parientes y amigos que vayan a visitarnos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a dar testimonio de la verdadera razón de la Navidad, que fue para venir a ofrecernos paz, que fue para venir a derramar tu gracia, que fue para venir a darnos la esperanza de gloria en Cristo Jesús. Señor, que al estar sentados alrededor de los juegos que vamos a jugar, la mesa en la que vamos a cenar, Señor, cuando estemos sentados, Señor, platicando, Padre Santo, que el tema principal de este día sea lo que reine en nuestros corazones y en nuestros hogares. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento.
Que podamos recordar que ese pequeño bebé nació para traernos paz. Y que por esa paz y esa gracia ahora tenemos la esperanza de gloria. Bendecimos tu nombre, Dios. Y lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos los redimidos dicen, amén.